Ya, ok. Entonces, lo que habíamos mencionado, ¿no? La clase de hoy es con respecto a la alteración del estado de conciencia. Esta alteración de conciencia es un problema frecuente en la atención en la sala de urgencia, ¿sí? El término alteración del trastorno de conciencia es utilizado para explicar una situación del paciente en relación a su capacidad de interactuar con el entorno, ¿no? Y comprender la realidad. Su afectación puede provocar pérdida de funciones motoras, conscientes e inconscientes. Con relación a ella, ¿no? En esta lámina lo que podemos observar es, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? Constituye una de las emergencias neurológicas más frecuentes en los servicios de urgencias, ¿no? Es una emergencia potencialmente mortal que requiere intervención urgente para preservar la función cerebral, y se llega al diagnóstico y etiología a través de múltiples exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, nosotros hablábamos de los niveles, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de alteración? Pues postea la siguiente, por favor. En estos niveles de conciencia obtenemos lo siguiente, ¿no? Al alterarse la conciencia vamos a tener los niveles de estupor, de coma, de obnubilación y de letargo, ¿no? Estas son las dificultades y esto es conocido, ¿no? Para poder mantener un estado normal de la conciencia. Entonces, el estado de coma, ¿no? Es un estado inducido o iatrogénico, es un estado similar al coma producido por la administración de fármacos o sustancias que reducen el metabolismo y flujo cerebral, favoreciendo la pérdida de las funciones del tallo cerebral. La obnubilación, ¿no? Es la alteración moderada de la vigilia, en la que la atención se concentra en un punto fijo, ¿no? El paciente está obnubilado. El estado de estupor, en este estado hay una pérdida de las respuestas de tipo de orden verbal, pero conserva una reacción adecuada a los estímulos dolorosos, acompañados de la capacidad de discriminar el punto doloroso, ¿no? Podemos decir así como una somnolencia, ¿no? El paciente está medio obnubilado, somnoliente, pero conserva adecuadamente las órdenes verbales y simples, ¿no? Pero si hablamos de un estado de letargo, ¿no? Es digamos, menos complejo, ¿no? Todavía ahí lo podemos relacionar, ¿no? Es menos que un estado de estupor. Podemos poner, por favor, la siguiente. En estos casos, cuando los pacientes ingresan a una unidad de emergencia, un paciente con una alteración de la conciencia generalmente es una prioridad 1 de atención en la emergencia, en las salas o en los lugares de respuesta o establecimientos de salud, ¿no? Que puedan llegar, el paciente ingresa a una unidad de trauma shock. Al ingresar el paciente a una unidad de trauma shock o a una unidad de reanimación, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar nosotros es el ABC. El ABC es ver cómo está el paciente, ¿no? Está ventilando, cómo está su función respiratoria, ¿no? Está ventilando, tiene la frecuencia respiratoria, ¿no? Ventila o no. La B es ver el volumen, si el paciente tiene frecuencia cardíaca, está chocado o no. Y C es el estado de conciencia, ¿no? Ver si el paciente no responde, ¿no? O sea, le pregunta su nombre, está despierto, de repente tiene apertura ocular o no, ¿no? Hay que valorar el estado en que se encuentra. Luego de eso haremos una monitorización cardíaca y oximetría de pulso, ver cuánto está, ¿no? Ver las funciones vitales, ¿no? Siempre, casi siempre, ¿no? Uno de las causas primordiales, ¿no? de los trastornos de conciencia es cuando los pacientes están en un estado de hipoglicemia. Entonces,
dentro de las funciones vitales que vamos a tomar, la presión, frecuencia cardíaca, vamos a ver el pulso, cómo está, también, ¿no? Es como algo ya como un protocolo, sacarle un hemoglucotés, ¿no? Sacarle un hemoglucotés al paciente y ver si el paciente está en un estado de hipoglicemia. ¿Qué más tenemos que hacer? Colocamos accesos venosos, evaluamos los signos de traumatismo, hacer las preguntas pertinentes, el paciente de dónde viene, cómo viene, ¿no? Para de repente estabilizar la columna vertebral si fuera un paciente que viene por una etiología de trauma, ¿no? Tenemos que proteger la parte vertebral o la parte cervical de la columna vertebral. Consideramos también la administración. En muchos casos, ¿no? Los pacientes que vienen pacientes intoxicados, ¿no? Entonces vamos a considerar los antídotos para ver si el paciente, el trastorno sensorio puede ser quizás, por ejemplo, por una intoxicación por benzodiazepínicos, ¿no? Podemos tener al lado el antídoto, ¿no? Para poder reanimar al paciente, ¿no? La sospecha de la sobredosis de narcóticos, podemos utilizar naloxona. Consideramos también la ecografía, que es un punto de atención, un focus, si el paciente está en un estado de shock, por ejemplo. Entonces, estas son las características o el primer abordaje de los pacientes cuando ingresan a una sala de emergencia con una alteración. Pongamos la siguiente lámina, por favor. ¿No? Acá, por ejemplo, nos dice que cómo hay que tener el orden para evaluar a estos pacientes, ¿no? Hay que ver si está el paciente alerta. Si el paciente está alerta, nos dice ABPU, ¿no? Es una mnemotecnia, ¿no? Para evaluar el estado. Vemos acá si el paciente está despierto, si el paciente responde al estímulo verbal, si el paciente responde a un estímulo de dolor, si el paciente no responde, si el paciente no responde al estímulo, ¿no? Entonces, evaluamos alerta, evaluamos la parte verbal, evaluamos el dolor y evaluamos si responde o no responde, ¿sí? Entonces, esta escala es la escala de alguna forma que podamos evaluar la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow está hecha, ¿no? Fue construida para monitorizar pacientes con traumatismo encefalocraniano, ¿de acuerdo? Son pacientes en los cuales evaluamos alerta, la parte verbal, el dolor y si no responde. Cuando evaluamos la parte ocular, ¿no? Tenemos 3 componentes para evaluar. En la parte ocular evaluamos 3 componentes. Evaluamos, si nosotros estamos mirando lo que yo estoy presentando ahora, es una apertura ocular espontánea. O sea, nadie le está pidiendo que abra los ojos, simplemente mantenemos los ojos abiertos, ¿no? Entonces, es una apertura ocular espontánea. Luego tenemos, si el paciente viene con los ojos cerrados y nosotros le llamamos, señor, señor, de pronto el señor abre los ojos, es una orden verbal, ¿no? Abrió los ojos con una orden verbal, sería 3 puntos. Si el paciente no responde a pesar de llamarlo, entonces le hacemos el estímulo doloroso y el paciente responde y tendría un puntaje de 2. Pero si nosotros, a pesar de llamarlo, a pesar de causarle un dolor, el paciente no responde, entonces es una respuesta 1, no hay respuesta ocular. Entonces ahí estos puntajes nos ayudan a definir, ¿no? En qué Glasgow vamos a encontrar al paciente, ¿no? Y vamos a catalogar al paciente si fuera un traumatismo encefalocraniano, si es un estado leve, moderado o grave, ¿de acuerdo? Pero estos parámetros también nos ayudan a nosotros, por lo menos, para poder describir, ¿no? En qué Glasgow estamos encontrando al paciente y si más adelante necesitamos reevaluarlo, ¿no? Si entró en Glasgow 15, pues si lo reevaluamos, ¿no? Puede decaer y puede estar en Glasgow 9 o 8 o puede cambiar su Glasgow. Entonces es importante saber evaluar el Glasgow en el paciente. Entonces, como primera instancia, lo que les menciono es la respuesta ocular, ¿no? La respuesta de los ojos, ¿no? Cómo es su mirada del paciente, ¿no? Ahora, si hablamos de la respuesta verbal,
ahí ya tenemos 5 ítems para evaluar. 5 ítems, si tiene un valor de 5, vamos a considerar a los pacientes que están orientados y que conversan normalmente, ¿no? Una conversación adecuada. Señor, el señor pronto despierta y dice, sí, dígame, ¿qué pasó? Uy, me quedé dormido, qué sé yo. Entonces, está orientado. ¿Cuál es su nombre? Su nombre responde, ¿no?, al estímulo, o sea, te dice mi nombre es tal, me preguntas la edad o qué estaba haciendo, qué sé yo, explica el motivo y todo, se evalúa como 5 la respuesta verbal. Si es un paciente desorientado, ¿no?, y está hablando, de repente no tiene coherencia su comunicación, tú le preguntas, ¿dónde está? Y él te dice, mira, yo estoy en el banco, ¿no? Pero está en el hospital, ¿no? Entonces, ahí ya consideramos una respuesta verbal 4. Si nosotros evaluamos si sus palabras son inapropiadas, ¿no?, que no tienen consistencia con lo que está, con la realidad, es una respuesta en 3. Y si de repente nosotros seguimos evaluando y le hablamos, no nos responde, pero de repente causamos dolor y sus sonidos son incomprensibles, es su respuesta verbal es en 2. Y si no tenemos ninguna respuesta verbal, el valor es 1, ¿no? Entonces, esos son los valores de la escala de Glasgow. Luego, en la respuesta motora, nosotros vamos a evaluar la respuesta de los brazos, de las extremidades, ¿no? Cómo se comportan frente a, ¿no? Aquí evaluamos 6 ítems, ¿no?, que son, si obedece órdenes, le decimos, señor, levante los brazos, señor, siéntese, señor, abra los ojos. Entonces, si nos obedece las órdenes que le damos, es 6. De pronto el paciente no responde al llamado, nos mira y no nos responde, y cuando nosotros le causamos dolor, el paciente inmediatamente va a tu mano, a la zona donde le estás causando el dolor y lo retira, ¿no? O sea, hace que retires hace el gesto del dolor y quiere retirar la mano donde le causas el dolor, pues está localizando el dolor, ¿no? Entonces la valoración sería 5. Y en todo caso, si nosotros le causamos dolor y el paciente retira los brazos y hace una flexión, no localiza el dolor, sino flexiona y retira los brazos, eso es sería un Glasgow en 4, una respuesta motora en 4. Y si el paciente flexiona normalmente los brazos, ¿no?, ya estamos hablando de un valor de 3. Y si de pronto extiende los brazos al dolor, estamos hablando de 2. Y finalmente, si no hay respuesta, es 1. ¿Ya? Entonces, ella nos va a ayudar a decir en qué escala de Glasgow está. Si se encuentra de 3 a 8, es un estado, se considera grave. Y si es de 9 a 12, es un moderado. Y si es de 13 a 15, es leve. ¿Sí? Luego, nosotros cuando vemos los estados alterados, ¿no?, pueden haber varias causas. Desde las causas de los tumores primarios a todas las enfermedades cerebrovasculares, tanto hemorrágicas como isquémicas, pacientes con hidrocefalia obstructiva, pacientes con PACE, estados posictal, pacientes con convulsiones, ¿no? También podemos, o sea, esas son las causas de origen del sistema nervioso, ¿no?, de la estructural primario. Pero si también podemos tener pacientes quienes le causan la alteración, puede ser la parte metabólica, ¿no? Pacientes con hipoglicemia, como ya les mencioné, que es muy frecuente, pacientes también con hiperglicemia, o sea, diabéticos descompensados, ¿no?, en otras palabras, o pacientes que también puedan tener hiponatremia, hipernatremia, trastornos hidroelectrolíticos. En el caso, por ejemplo, del hipotiroidismo, ¿no?, pacientes con coma, hipotiroidea, con estado mixedematoso, en caso de hipovolemia, en caso de hipercapnia, en caso de hipoxemia, también vamos a ver estas alteraciones del estado de sensorio. ¿Qué tóxicos pueden causar? Ya habíamos mencionado algunos, que pueden ser efectos de medicamentos,
como antihipertensivos, esteroideos, sedantes, opiáceos, anticolinérgicos, antiepilépticos. En caso del alcohol, el etanol, el metanol, las drogas ilícitas, las abstinencias y las famosas benzodiazepinas. En caso de infecciosos, podemos estar frente a pacientes con meningitis, encefalitis, abscesos, otras infecciones, no como infecciones urinarias, neumonías, úlceras cutáneas, decúbito intraabdominal y síndrome viral también, ¿no? En caso, por ejemplo, y otras patologías que causen estos estados de trastorno de sensorio, puede ser el shock, los estados cardiogénicos, la hipovolemia, el estado hemorrágico, pacientes con migraña complicada, trastorno psiquiátrico, trastornos de delirio, ¿no? Trastornos agudos, ¿no? Y otros pacientes que también se encuentran en la UCI pueden hacer un delirio crónico de la UCI, ¿no? ¿Podemos, por favor, cambiar la diapositiva a la siguiente? Entonces, para abordar este tipo de pacientes o para recordarnos de toda la mnemotecnia que podamos ver, quienes pueden ocasionar estos trastornos de sensorio, tenemos A, E, I, O, tips, tips, ¿no? Podemos ver ahí el alcohol, epilepsia, ¿no? Electrolitos y encefalopatía, la insulina, los opiáceos y el oxígeno, el trauma, infecciones, venenos o no, y en caso de ese los strokes, ¿no? Estos son los estados para recordarnos quiénes pueden causar estos estados mentales, ¿no? Alterados. Las alteraciones del estado de conciencia en la sala de emergencia, ¿no? ¿Qué encontramos? Un paciente sin respuesta. Vamos a ver la vía aérea, vamos a ver si ventila o no ventila, y vamos a evaluar el Glasgow. Si encontramos un paciente con Glasgow 8 o menor de 8, ¿no? Entonces es un paciente con indicación de intubación orotraqueal. Si mantenemos la saturación mayor del 93%, mantenemos la presión arterial media mayor del 70%, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que obtener una vía venosa, descartar que este paciente no sea una hipoglicemia, es lo primero que hacemos. Evaluamos, hacemos un examen neurológico completo, vemos las medidas terapéuticas neurológicas de emergencia que le podemos dar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es hipoglicemia, ¿no? También podemos ver si necesita el paciente tiamina, glucosa, ¿no? Evaluar, ¿no? Una hipoglicemia menor de 60, ¿no? Hay que reponer la glucosa. En todo caso, si medidas terapéuticas, podemos hiperventilar al paciente, utilizar manitol y otras medidas más, ¿no? Si son intoxicados por benzodiazepínicos, ¿cuál es cómo se llama el antídoto? Es el flumazenil, ¿de acuerdo? El flumazenil es en caso de pacientes con sobredosis de benzodiazepinas. También podemos utilizar la naloxona, ¿no? En pacientes con narcóticos. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Vamos a reevaluarlo neurológicamente, como les decía, ¿no? Si lo encontramos en Glasgow 8 o en Glasgow 12, de repente el Glasgow puede caer o puede aumentar. Se vuelve a hacer un examen neurológico, una historia clínica detallada, una medicación, interrogatorios familiares, ¿no? Y también lo otro que tenemos que hacer es solicitar una tomografía cerebral, ¿no? Una tomografía cerebral es un gold estándar para evaluar al paciente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y descartar un problema orgánico, ¿no? Lo más urgente es descartar que el paciente no esté haciendo una hemorragia o un isquemia o stroke, ¿no? Y en todo caso, si esto es negativo, ver también la posibilidad de hacerle una punción lumbar, hacerle un electroencefalograma, ¿no? Hacerle una resonancia magnética. Entonces, ¿qué tenemos que pedir en la parte de la hematínica de la evaluación de laboratorio? Electrolitos, todas las pruebas de función renal, azoemia y creatinemia, gasometría arterial, un hemograma, función hepática, función tiroidea y un screening toxicológico, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hay que evitar? Nosotros tenemos que evitar las H letales, ¿no? ¿Cuáles son las H letales? Pues son hipoglicemia, hiperglicemia, hiponatremia, ¿no? Entonces evitamos todo ello, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina, por favor.
En este caso, ¿no? Esta es una escala de agitación de sedación, el RASS, ¿no? Esto se utiliza cuando utilizamos para pacientes para sedar, benzodiazepínicos, también lo tienen que tener presente. Pasamos a la siguiente. El estado de alteración de encefálico, ¿no? En los departamentos de emergencia, como les decía, hay que hacer diagnósticos diferencial. Si fuera un trauma, ¿no? Ver si... Lo primero que tenemos que descartar, como les digo, es ver que sea un problema de hipolisemia. Luego hacemos una tomografía y vemos si hay un daño estructural, ¿no? Si podemos estar frente a una hemorragia o frente a un estado isquémico, ¿no? Y hacer también una disquisición de una infección o cualquier otro problema autoinmune. Y en caso de metabólicos, ya mencionamos tóxicos, electrolitos, endocrinos, en la parte infecciosa, la parte psiquiátrica, ¿no? Y los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de un paciente a desarrollar en estado mental alterado, ¿no? Entonces, factores de vulnerabilidad: edad avanzada, pacientes con demencia, con deterioro funcional, multimorbilidad, desnutrición, abuso de sustancias, ¿no? Los pacientes que cuando les sacamos una tomografía vamos a encontrar higromas normales o naturales, ¿no? Y van a tener un deterioro hasta, por ejemplo, llegar a una demencia senil o la famosa enfermedad Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es importante hacer una buena historia clínica, ¿no? Es importante. A la emergencia generalmente nos llegan pacientes con trastornos de sensorios encontrados en la calle, abandonados. Otros pacientes vienen, ¿no? Sufren un atropello y los dejan abandonados en la calle. No es igual encontrar a alguien que se durmió en la calle de los abandonados a que haya sufrido un trauma, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo quién trae al paciente, de dónde viene, cómo viene, ¿no? Es para sacar todos los detalles y poder abordar al paciente. La ayuda diagnóstica es conjuntamente con los exámenes auxiliares y tratar de buscar la etiología para resolver el problema de la alteración. La decisión de admitir al paciente en una UCI es un lugar de sala de hospitalización puede basarse en la estabilidad hemodinámica, la etiología del paciente, el curso esperado, la necesidad de una estrecha monitorización, los problemas de manejo de las vías respiratorias y los recursos institucionales que tengamos. Entonces, básicamente, este es el cómo debemos abordar al paciente y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dentro de los estados de encefalopáticos o pérdida de conciencia, tenemos a las enfermedades que son tiempo dependientes, que por ejemplo son enfermedades estructurales como el infarto cerebral, ¿no? El infarto cerebral tiene una hora dorada. Es una hora cuando sufre los signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, hay una simetría en la cara, ¿no? De repente el paciente no habla claramente y empieza a tartamudear, ¿no? Hay una disartria, ¿no? Disminución de fuerza de un medio cuerpo, ¿no? Entonces ahí es importante la hora, ¿no? Cuando este paciente llega a la emergencia tenemos que ser rápidos o tenemos que ser oportunos para atenderlo y con bastante eficiencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero descartar que no tenga una hipolisemia y podemos sacarle una tomografía, ¿no? Evaluamos el NIS, la parte neurológica. El NIS es otra escala que nos permite evaluar al paciente para ver en qué NIS lo encontramos, ¿no? Si podemos en ese momento iniciar un tratamiento que es una trombólisis o de repente va a trombectomía, ¿no? No hay muchos centros que hagan trombectomía en Perú, pero por lo menos trombólisis sí le podemos hacer. Entonces, tratar a un paciente con encefalopatía o con trastorno de sensorio o con estado de coma, como le quisiéramos llamar, es importante, ¿no? Debemos ser oportunos y acá lo que tenemos que hacer es hacer una buena disquisición clínica, ¿no? Entender qué es lo que le pasó al paciente, ¿no? No es lo mismo cuando te digan, ¿no? Hace varios días está con cefalea, ¿no? Y como que un día no mueve el brazo y al siguiente día, y no, hay una enfermedad que es brusca y hay una enfermedad que es de acuerdo a los síntomas, ¿no? Generalmente algunos empiezan con una cefalea intensa y de pronto se caen y se desploman.
Entonces, esa sintomatología nos hace ver que podría ser un problema estructural, pero de origen hemorrágico, ¿no? Podría ser una hemorragia subaranoidea, puede ser un aneurisma roto o puede ser una malformación arteriovenosa. Pero si nos hablan de un cuadro, digamos, que empieza con disminución de fuerza, de pronto disartria y de pronto va aumentando los síntomas, podríamos estar hablando de una isquemia, ¿no? A diferencia, pues, de otros síntomas, ¿no? De pacientes que de repente quieren quitarse la vida, pacientes psiquiátricos, pacientes que toman, se intoxican ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso, para definir el tratamiento, ¿no? Es importante hacer una buena historia clínica. ¿Habrá alguna pregunta sobre este punto? Entonces, si no hay preguntas, haré yo la pregunta. Ángela Nicole, ¿puede ser? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Ángela, te llega un paciente, mujer de 35 años, ¿no? Lo trae un patrullero, te dice que lo encuentra en la calle, ¿no? Todos llaman porque la señora se ha desplomado. ¿Y qué harías? ¿Cuáles serían tus primeras medidas en la emergencia? Como dijo, primero sacarle el hemoglucotest para saber si fue por hiperglicemia o hipoglicemia. Checar las H's fatales, como dijo usted, hiponatremia, y bueno, lo que tenga que ver con metabólico, ¿no? También podríamos investigar acerca de un antecedente traumático, tal vez, que ha provocado que la paciente se desplome o tal vez una crisis hipertensiva, ¿no? Ok, entonces hacemos una buena historia clínica, hacemos, ¿cómo se llama? Funciones vitales, ¿no? Y descartamos que no sea una hipoglicemia. Entonces, con ello avanzamos bastante y si descartamos que no es una hipoglicemia y pues nuestro paciente sigue inconsciente, ¿no? Y si tiene un Glasgow menor de 8, voy a pensar en protegerle la vía aérea con una intubación. Pero si el Glasgow es mayor de 8, todavía puedo expectar, ¿no? Entonces, lo siguiente que tendría que hacer después de haber descartado una hipoglicemia, lo más urgente que me interesa hacer es que no sea una hemorragia cerebral. Porque si hablamos, por ejemplo, de un accidente de tránsito y el paciente me llega con pérdida de conciencia, puedo encontrar un hematoma epidural, que es una emergencia neuroquirúrgica, o encuentro un hematoma subdural. Si es un hematoma epidural, mi paciente tiene que entrar a sala de operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, después de haber hecho yo una intervención con funciones vitales y de haber preguntado de dónde lo trae, cómo lo trae, ¿no? Entonces hago una tomografía, pues una imagen que me va a ayudar bastante y voy a descartar un problema quirúrgico, ¿no? De emergencia y voy a tratar, si es una isquemia, trato la isquemia, ¿no? Como un infarto cerebral, o en todo caso, si no es un daño estructural como hemorragia ni isquemia, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer más disquisición, ¿no? Entonces ahí pido ya toda una batería de exámenes metabólicos, de exámenes toxicológicos, de exámenes de repente es un hipertiroideo o hipotiroidea, ¿no? Entonces, ese sería el orden, ¿no? Primero evaluar el ABC. Dentro del ABC está la protección de la vía aérea. Para ello tengo que evaluar el Glasgow. Si es menor de 8, voy a preocuparme por asegurar una vía aérea o permeabilizar esta vía aérea con una intubación endotraqueal. Eso me imagino que ustedes ahora que están rotando en sus hospitales han podido hacer este tipo de procedimientos o por lo menos observar un paciente intubado con tubo endotraqueal o conectado a un ventilador mecánico. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los presentes?
Adelante, Liz, ¿sí? Doctora, buenas noches. Con respecto a las 5 H letales, especialmente a cuáles son, o sea, dentro de las 5, ya mencionamos que era la hipoglicemia, la hiperglicemia, la hiponatremia, y las otras restantes, ¿cuáles serían? Ya. Dentro de las otras Hs también mencionamos a la acidosis, ¿no? O sea, H, pero de acidosis, de H elevado, ¿no? Las acidosis pueden ser metabólicas o acidosis respiratorias. Entonces tenemos los desórdenes como son hiponatremia, hipoglicemia, ¿no? Las lesiones acidóticas, ¿ya? También consideramos la hipernatremia y, a ver, hipoglicemia, hipernatremia, acidosis, hiponatremia, ¿ya? Hipocalemia, Y también doctora. podemos considerar la hipercalemia, ¿sí? De potasio. Potasio alto, sodio bajo, eh, glucosa alta, glucosa baja y pacientes con acidosis, ¿sí? Están las 5, ¿no es cierto? Sí, doctora, gracias. Perfecto, ya. Entonces, esas son las que tenemos que buscar y esas son las que tenemos que entender. Bien, bien, alumnos, entonces, esa es la clase del día de hoy. Yo por cuestiones de espacio donde me encuentro voy a tener que ya terminar esta clase. En todo caso, no sé si qué tan factible es que el día de mañana se vuelvan a conectar a las 6 o tienen otras actividades, no lo sé. Sí, doctora, tenemos clases virtuales de otro curso, infectología, a esa hora más o menos. Ya, en todo caso, de repente, antes de ello, podrían conectarse directamente para terminar con un tema puntual que sería shock. Quizás a las 4. Bueno, por mí no hay problema. En todo caso, lo conversamos con el delegado y le confirmamos la hora de repente. Por favor, en todo caso, yo mañana estoy disponible desde las 7 hasta las 7 de la noche como máximo. Bueno, mejor dicho, hasta las 6. En todo caso, yo esperaría cualquier comunicación a través del chat, entonces para ponernos de acuerdo y mañana estaríamos viendo la parte de shock. Yo les agradezco, ¿no? Con todas estas dificultades de no poder grabar y en todo caso, si ya lo están grabando, qué bueno, en todo voy a tratar de ver cuando me confirmen de pedir permiso pues para la grabación, ¿no? Ok, doctora, gracias. Bien, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.